La película se desarrolla en mayo de 2020, durante los primeros días de la pandemia de COVID-19. La gobernadora de Connecticut, Claire, está en medio de una entrevista en casa cuando inesperadamente recibe un paquete misterioso de Miles, de Alpha Industries. Mientras tanto, el científico Lionel, en una videollamada con sus superiores, es presionado para no respaldar las arriesgadas ideas de su jefe, Miles, que podrían poner vidas en peligro. Lionel también recibe el mismo paquete de Miles. Durante una fiesta, la supermodelo Birdie, bajo el cuidado de su sobreprotectora asistente Peg, también recibe un paquete de Miles. Simultáneamente, la estrella de Twitch, Duke, que está filmando un video con su novia Whiskey, es interrumpido por su madre, quien le informa de la llegada del mismo paquete misterioso. Claire, Lionel, Birdie, junto con la ayuda de Peg y Duke, se reúnen en una llamada telefónica para colaborar y descubrir cómo abrir la enigmática caja. La caja se despliega en una serie de acertijos que conducen a una maqueta de un edificio, junto con una invitación de Miles para unirse a él en su isla privada durante el fin de semana. La última persona en recibir el paquete, Andy, opta por un enfoque más directo, rompiendo la caja en pedazos para revelar la invitación. El detective Blank, en una bañera durante una videollamada con amigos, es instado a salir de su apartamento. Su compañero lo llama para informarle que ha recibido la caja. Blank finalmente se une a los otros invitados en un muelle, esperando un barco que los transportará a la isla de Miles. Lionel, Claire, Birdie y Peg expresan su emoción al conocer a Blank, reconocido por sus famosos casos. Duke y Whiskey llegan más tarde. Antes de partir, el asistente de Miles les indica a todos que tomen un desinfectante, lo que les permitirá interactuar sin mascarillas. Al abordar el barco, el grupo se sorprende al ver a Andy a bordo. Lionel informa a Blank que la presencia de Andy es inesperada, debido a una notoria pelea con Miles, quien la excluyó de un importante negocio. Los invitados llegan a la isla de Miles y son recibidos por el propio Miles. La presencia de Andy los sorprende. Miles les muestra su casa, el Glass Onion, llamada así por un apreciado lugar de reunión. Él revela un juego de misterio, designándose a sí mismo como la víctima y asignando pulseras especiales a la habitación de cada invitado. Blank, aunque no fue invitado, explora la oficina de Miles después de recibir una caja de invitación. Los invitados se instalan y disfrutan de la piscina, con Birdie, Claire y Peg participando en diversas actividades. Peg le insiste a Birdie que hable de un asunto personal con Miles, destacando su transformación desde el anonimato. Más tarde, cuando Miles se sienta para dar un pequeño discurso al grupo, Andy se acerca para arremeter contra él y los demás, ya que sabe que se aferran a Miles porque él financia todos sus negocios. Peg confronta a Miles sobre un asunto preocupante relacionado con un taller de explotación en Bangladesh vinculado a su negocio de ropa. A pesar de la súplica de Peg, Miles se mantiene inflexible. El intento de Blank de disfrutar de un cigarro es interrumpido por una alarma. Duke sorprende a Miles y Whiskey en una situación comprometedora. Más tarde, Miles reúne a todos para tomar unas copas y revela un cuadro real de la Mona Lisa, prestado por el gobierno francés. Presenta su última creación, Clear, un combustible de hidrógeno sólido que a Lionel y Claire les preocupa por no haber sido probado. Cuando comienza el juego de misterio, Blank deduce rápidamente la posible trama de asesinato, que involucra a Birdie y una ballesta con temporizador. Miles está molesto, pero los demás quedan impresionados. Blank sigue a Miles para disculparse por arruinar la sorpresa, reconociendo que los invitados tienen motivos reales para hacerle daño. Blank nota un objeto, una servilleta de cóctel que detalla el desarrollo de Alpha. Mientras tanto,
Andy confronta a los invitados, buscando la verdad. Duke la desestima, afirmando que ella perdió a largo plazo, lo que provoca su partida de la fiesta. La fiesta continúa y Duke le muestra a Miles algo en su teléfono que podría cambiar las reglas del juego para Alpha News. Después de recibir una bebida de Miles, Duke comienza a ahogarse y muere. El grupo, ahora sospechoso, busca el teléfono desaparecido de Duke y se da cuenta de que la pistola que siempre llevaba ha desaparecido. Surgen especulaciones de que Miles era el objetivo previsto y que alguien quería envenenarlo. Cuando el reloj marca las 10, las luces se apagan. Whiskey acusa a Andy de saquear su habitación, y Blank, persiguiendo a Andy, escucha un disparo y la encuentra herida. El grupo descubre a Blank de pie junto a ella y decide permanecer juntos hasta que se resuelva el misterio. La película retrocede en el tiempo hasta el momento en que Blank recibe la invitación, siendo visitado por Helen, la hermana gemela de Andy, quien le lleva una caja de rompecabezas rota. Helen afirma que Andy fue asesinada, señalando que la lealtad del grupo hacia Miles solo cambió después de su éxito. Ella revela que antes eran amigos cercanos de Andy y solo aceptaron a Miles cuando alcanzó el éxito y los ayudó. Miles excluye a Andy de un negocio arriesgado, lo que la lleva a descubrir la servilleta de cóctel original que describe las ideas de Alpha. En su enojo, ella expone el robo de Miles al grupo. Helen sospecha que hubo mano negra en la muerte de Andy, especialmente porque la servilleta original ha desaparecido de su casa. Blank propone que él y Helen vayan a la isla, con ella haciéndose pasar por Andy para investigar y atraer la atención de los medios. Infiltrada, Helen escucha a Lionel y Claire discutir el posible daño a sus carreras debido a su asociación con Claire, y la admisión de Birdie de asumir la culpa por los talleres de explotación a cambio de una compensación. Helen también se entera de la incómoda relación de Whiskey con Duke, quien la manipuló para seducir a Miles. Blank le aconseja a Helen que inicie una discusión para tener una excusa y registrar las habitaciones en busca de la servilleta perdida. La muerte de Duke interrumpe el plan, y Whiskey, sospechando de Helen, la confronta con una pistola de arpón. Durante un corte de luz, Helen aprovecha la oportunidad para escapar. Helen y Blank se reagrupan después del ataque del asaltante. Ella sobrevive gracias a un diario de Andy que llevaba. Blank usa salsa para fingir la muerte de Helen, permitiéndole continuar su búsqueda. Helen descubre el sobre en la oficina de Miles. Blank acusa a Miles de ser el asesino, revelando que la muerte de Duke fue orquestada envenenando su bebida con jugo de piña. Miles, consciente del chantaje inminente, también asesinó a Andy, quien tenía el sobre. El grupo se sorprende cuando Blank revela a Helen, la gemela de Andy, quien presenta la servilleta como prueba. Miles la quema, borrando la prueba, y el grupo permanece en silencio, sin defender a Andy. Helen los llama cobardes, destacando su traición a Andy. En una catártica muestra de desafío, Helen, apoyada por el grupo, destroza los valiosos objetos de Miles, lo que escala hasta un incendio destructivo. Ella revela una muestra de Clear, dejada por Blank, causando una explosión masiva que arrasa el Glass Onion. Helen, asestando un golpe final, prende fuego a la Mona Lisa. Mientras el grupo sale, Miles se burla de Helen por no tener pruebas contra él, pero ella se consuela con haber arruinado su reputación. El grupo acuerda testificar contra Miles justo cuando la policía llega a la isla. Helen se une a Blank junto al agua, con una sonrisa de satisfacción mientras el caos se desarrolla. Y con esa increíble explosión termina la historia de Glass Onion. Ahora cuéntenme ustedes en los comentarios, ¿qué les pareció este nuevo formato de resumen de película en el canal?
Si les gustó y quieren apoyar para que traiga más videos así, no olviden dejar su like y suscribirse. Es gratis y ayuda un montón. Hasta la próxima.